Em, Buenos días. Estaba viendo que hay como un síndrome mundial sobre, bueno, hace mucho tiempo, que existe este síndrome de crear un día para cada cosa, un día mundial de no sé qué, un día mundial de aquello y de lo otro, y cada quien exige desde su lugar y espacio que se celebre su día. Y entonces estaba viendo que había sido el Día Internacional contra la violencia a la mujer. Em, y aunque he sido una ferviente crítica de las exageraciones con el tema feminista y con el asunto de victimizar y de criticar cada cuestión que involucre lo que ha sucedido históricamente con el sexo masculino, y que la mujer ahora se victimiza a veces demasiado ante ello, o no sé cómo explicarlo, pero que me parece a veces que cae en los absurdos. Em, quería pasar por el filtro de la reflexión sobre la violencia a la mujer. Hay, hay muchas maneras en las que yo puedo contar esa historia. Las maneras en las que yo la pueda contar, que es mi historia, mi vida y mi relación con ese concepto de violencia, muchas veces no se ha entendido, no se ha comprendido como una posibilidad de ser tomada en cuenta, ¿no? Porque no hay una acción profunda, legal, en la cual yo pueda establecer que algunas de las cosas sucedidas en mi vida tendrían que ver con la violencia. Lo único que yo pudiera decir es que la violencia parte desde todos los géneros y desde todos los lugares en donde la gente determina que tiene cierto poder sobre ti, que ejerce cierto poder sobre ti. Y eso, por lo menos en mi experiencia personal, involucra tanto a hombres como a mujeres. Es decir, que yo he recibido violencia desde los dos lugares y también he recibido violencia desde todos los lugares posibles en los que se puede establecer que la violencia no es moralmente correcta, o sí, o es moralmente correcta, ¿no? Por ejemplo, la violencia en todas sus manifestaciones, y no lo digo yo, sino que se establece por parte de muchísimos especialistas y sobre todo los psicólogos y los abogados y los jueces y los políticos y los grupos de poder, tienen tantos rostros que pueden modificar el trayecto de las historias de vida, ¿no? Yo recuerdo haber tenido una relación con la violencia, en la conciencia de que estaba siendo violentada en sí, desde que tengo como 4 años, más o menos, ¿no? Ahora, no es que yo haya pensado desde los 4 años que que era violencia lo que yo estaba recibiendo, pero sí sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, ¿no? Yo recuerdo que muchas de esas cosas me marcaron, ¿no? Que sucedieron, me marcaron profundamente. La primera cuestión tenía relación con mi salud, ¿no? Mi salud era muy mala y sigue siendo muy mala desde que nací. Y recuerdo en algunas ocasiones que tenía que pasar muchas horas en el hospital
recibí algunos actos de violencia inolvidables por parte de enfermeras, sobre todo enfermeras, ¿no? Porque bueno, la enfermería históricamente ha sido un ejercicio femenino, ¿no? En donde ver a un hombre generalmente la gente lo relaciona con que es gay o algo así. Y eso, y eso también puede ser algo incluso violento, ¿no? ¿No? Pero sin exagerar, me acuerdo haber recibido violencia de enfermeras en el hospital porque yo ya no quería ser em, transgredida en mi cuerpo, ¿no? Yo ya estaba muy molesta, era una niña apenas, estaba yo muy molesta por recibir cierto tipo de tratamientos y recibí muy poca paciencia de algunas personas que se dedican a eso en un hospital. Eh, recuerdo que, por ejemplo, dentro de mi familia, muchos casos de violencia hacia mi persona fueron muy significativos para el resto de mi vida. Por ejemplo, en Cuba se tiende a hacer clasificaciones y calificaciones de las personas con cierta violencia, con cierta rudeza, ¿no? O sea, en Cuba los filtros por los que tendría que pasar, esos filtros de la prudencia, esos coladores de la palabra, son anacrónicos, no tienen sentido. Y esas formas de ser y esas maneras de proceder terminan por afectando a seres en general y sobre todo a seres sensibles. Yo por naturaleza soy un ser muy sensible, soy una persona con cierta tendencia a sufrir más de lo que puedan sufrir el resto de mi entorno. También es porque mi salud eh, que ha demeritado con los años y que ha tenido procesos de crisis tremendos, han vuelto muy débil mi sistema nervioso y yo soy una persona hipersensible ante ciertas cuestiones. Sin embargo, la violencia es violencia y tiene un rostro crudo e insensible que pasa por estados de maldad y estados inconscientes, de involuntarios muchas veces, y que también son culturales. Yo recuerdo que mi madre tuvo que salir a trabajar y entonces tenía que recogerme una tía que me daba de comer de manera salvaje, y al punto que si yo no tragaba a tiempo, me volvía a meter comida y yo llegué a botar comida por la nariz. Y cuando eso pasaba, recuerdo gente de mi familia que me que decía que por esa razón yo era como una especie de monga, ¿no? Como una especie de gente que tenía síndrome de Down, ¿no? Y fui violentada mucho tiempo con esa palabra. O sea, es decir, yo llegué a pensar durante muchos años de mi infancia que yo realmente tenía problemas de monguería, ¿no? Yo llegué a pensar eso, y no porque que alguien que tenga ese problema tenga que lamentarse, pero en mi caso era un cuestionamiento que habían puesto en mi cabeza de forma recurrente sobre mi incapacidad intelectual, ¿no? Y luché constantemente por demostrar lo contrario. Y eso me absorbió bastante de mi energía. Yo no tenía que demostrar absolutamente nada a nadie. Además, a nadie se daba cuenta, ¿no? A nadie le importaba demasiado más que a mí. Pero eso cambió el resto de mi vida. Cuando recurrentemente perdíamos casas, mi madre y yo, por razones ajenas a nosotras, siempre nos tocaba la violencia de alguien más por ser
unas especies de desamparadas. Siempre teníamos que sacrificarlo todo para que alguien estuviera mejor. Nadie generalmente se sentaba a pensar en nosotras. Por lo menos no en mí, ¿sí? Yo hablo por mí. También recuerdo que eso fue muy violento, porque fue violento por parte de gente también de mi familia y gente alrededor de mi familia. Y recuerdo muchas otras cosas, recuerdo mi violencia de otro tipo, por ejemplo, mi primer novio, ¿no? Que en el momento en que perdimos una casa, que tuve yo que vivir con tanta gente, como sucede tantas veces en Cuba, él decidió que ya estaba incómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cuba suceden este tipo de cosas, sucede que el amor es una condición, no una incondición, sino una condición. Y este que era mi novio, que era hijo de diplomáticos y que tenía un cierto estatus y cosas así, parecía que entró en un estado de vergüenza porque yo vivía ya en una especie de solar, ¿no? Una especie de... porque habíamos perdido ciertas cuestiones, mi madre y yo. Y entonces, bueno, se alejó. Antes de hacer eso, me humilló bastante con respecto a mi físico. Decía que mis piernas eran de paralítica. Me hizo un daño tan profundo que durante muchísimos años, prácticamente toda mi adolescencia, usé vestidos y faldas largas y me vestía de negro para un poco desaparecer en la muchedumbre. La violencia de terminar una prepa, un preuniversitario, un high school y saber que no tienes oportunidad de estudiar en la universidad, saber que otros compañeros sí, independientemente de que sean menos talentosos, porque hicieron fraude, porque se vendieron a tener un carnet de la juventud o porque eran hijos de mamá y papá. Fue violento también. Fui sometida, me acuerdo, a un juicio. Y digo un juicio porque así es, un juicio en mi aula que se llamaba reuniones para dar aval para la universidad, en donde por un voto tuve el aval para poder pedir carrera. Es decir, que mi aula, que prácticamente toda se encuentra aquí, se encuentra en Miami. Prácticamente casi toda esa aula votó en mi contra porque yo escribía poesía y escuchaba música indecente, o porque mi comportamiento no era adecuado, o porque me gustaban las clases de literatura que no le gustan a absolutamente nadie. La violencia tiene muchas caras y cuando por ejemplo, me fui a vivir a México, eh, algunas cosas marcaron la gran diferencia entre, entre haber encontrado aparentemente una felicidad y encontrarte con que la felicidad tiene una serie de rostros que hacen que muchas veces gane la tristeza, ¿no? Y la, y la, y lo indecente de quien se aprovecha de eso, ¿no? Cuando te das cuenta que emigrar no es la solución al encuentro con eso que uno espera, porque la otra persona tiene el poder. O sea, la violencia se trata de eso. Eso es lo que yo he entendido en estos años. He entendido que la violencia se trata de eso, se trata de alguien que sabe que tiene el poder sobre ti. Y estás sometida a ese poder. Estás enganchada, entrampado, ¿no? En ese ejercicio jerárquico en donde el otro no le importa para nada
que tanto puedas sufrir, porque saben que estás en una trampa. En el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la manera en la cual yo pueda confesar todas las cosas en las que yo me he sentido y me siento aún hundida, ¿no? Como haber tomado la decisión de quedarme en donde amo o con quien amo, y eso tener la repulsa, la guerra de muchas personas contra mí, a punto de ser doctora y no poderlo ser porque me castigan por haber tomado otro tipo de decisiones, aunque yo no abandone nunca nada, pero se me castiga porque yo no tengo ningún derecho a eso. El que, el que terminas por no ser la prioridad de nadie, porque se te castiga por ser mujer. Y, y en ese sentido, saber que todo lo que has hecho y todo lo que pretendes hacer eh, no es más que importante para ti. Y cuando funciona hacia adentro, cuando te das cuenta que todo lo que has hecho no convence a nadie, no es nadie capaz de darse cuenta de la magnitud, de la belleza de las decisiones, de la preciosidad de tu alma, que ha sido violentada y sigue estando preciosa, que puede seguir siendo la madre amorosa, la hija condescendiente, la buena amiga, la esposa, la mujer, la nuera, la que acompaña procesos, la que se sacrifica, la que puede hacer todas esas cosas porque tienes belleza, porque eres capaz de resurgir desde los más recónditos, violentos espacios en los que has estado. Te das cuenta que eso solamente te importa a ti, te importa a ti. Y es desde ahí de donde uno aprende que la violencia solamente puede ser atacada desde la belleza. Diría Aute, Luis Eduardo Aute, la belleza. Después de eso, nada puede hacerte daño. Son los demás los que no se dan cuenta de eso. Y entonces te salvas. Es la única forma de salvarte de la violencia. En el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.